Intenciones de la Santa Eucaristía. Por las almas de José Antonio Monsalve Sierra, Rosana Sierra de Monsalve, intención Eugenia de Monsalve. Rafael Antonio Díaz Lizarazo, Raúl Díaz Lizarazo, Rafael Díaz Sangarita, intención familia Díaz Lizarazo. Francisco Bustillo Sariza, 8 meses, intención su esposa, hija, yerno y nieto. Wenceslao Jaimes, Marta Isabel Ferreira, difuntos de la familia Jaime Castellanos y Rincón Carvajal, intención Gloria Jaimes. Fabián Moreno, María de Jesús Suárez, intención José Moreno. Gerardo Antonio Porras Reyes, 21 años, y María del Carmen Rueda, intención familia. Por el alma de Ana de Dios Galvis, intención su familia. Acción de gracias. Por la conversión generacional, intención familia Costa Ramírez. A Cristo resucitado y a la Virgen del Carmen, intención Lastenia Rodríguez. Por el cumpleaños de María Eugenia Cortés y Liliana Martínez, intención Gloria y Jairo. A nuestro Señor Jesucristo, intención una devota. Por la salud de Luz Marina Gutiérrez, por la conversión de Diego Armando Jaimes y Laura Marcela Sánchez Jaimes, intención Gloria Jaimes. A Dios y a la Santísima Virgen por la vida y cumpleaños de Mariela Leal Oviedo, intención su familia. Bendiciones recibidas, intención familia Duarte Porras. Acción de gracias a la Santísima Trinidad por favores recibidos, intención familia Manrique Álvarez. Recuperación de la salud de Emma Galvis, intención su familia. En el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Hermanos, tengan todos un feliz día y un buen descanso en este lunes festivo, congregados en familia, allá en las casas, allá en las parcelas, en los lugares donde nos encontramos todos realmente pasando estos días y estando atentos verdaderamente en favor de nuestra salud y de nuestra vida. La Iglesia celebra hoy con gran alegría la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Pedro apóstol y Pablo doctor de los gentiles nos enseñaron la ley del Señor. Estos son aquellos que durante su existencia terrena plantaron la iglesia con su sangre, bebieron el cáliz del Señor y fueron hechos amigos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Para celebrar con dignidad esta solemnidad de los santos apóstoles y participar en esta Santa Eucaristía, iniciemos, amados hermanos, pidiendo perdón a Dios por nuestras culpas. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación.
Dios Todopoderoso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría, con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días subían al templo Pedro y Juan a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar». Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios, al caer en cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón.
A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día pasa el mensaje, la noche a la noche se le susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Os notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Habéis oído hablar de mí, de mi conducta pasada en el judaísmo, con que saña persigue a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y me quedé 15 días con él, pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos felizmente en este día la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, patronos de la ciudad de Roma y patronos de la Iglesia Universal. Y quisiera hoy que nosotros tuviéramos muy claro el por qué Pedro y Pablo son los príncipes de la Iglesia, esas 2 columnas sobre las cuales se ha construido nuestra amada Iglesia Católica.
Lo primero que a uno le llama la atención es cómo Dios puede sacar cosas grandes de lo que humanamente podría ser muy discutido. Y cómo Dios se sirve de las diferentes formas, estilos, clases, capacidades que acompañan a cada uno. Si nosotros miramos bien, Pedro es un pescador, un hombre sencillo, un hombre de un carácter recio, severo, es más bien terco, rudo, pero tiene una cosa buena, es un hombre de pasión. Y así como se impulsa para decir que no, también se conduele cuando el Señor le pregunta 3 veces y él entiende por qué lo ha negado y si lo ama más que los demás. Es el que puede, cuando le está diciendo el Señor cuál va a ser su suerte, preguntar más bien por el otro, el que llamaban el discípulo amado. Es un hombre que es espontáneo y deja entrever con sinceridad cómo la piensa y cómo es. Pero viene Pablo. Primero que todo, Pablo no fue de los 12 apóstoles. A veces la gente piensa que Pablo fue uno de los 12 apóstoles. Empezando porque Pablo nunca conoció a Cristo durante la vida del Señor, porque Pablo viene 30 años después de la resurrección del Señor. Pablo es un hombre culto, un hombre de formación académica, un hombre de mundo, un hombre de una capacidad de relación social, etcétera, un hombre de una excelente familia, formado por el máximo rabino que ha tenido los judíos, como es Gamaliel, súper religioso, entregado, apasionado y rayando en lo fanático como buen judío. Y ese sí que era de celo y de pasión por su Dios. Hasta que el Señor lo llamó. ¿Cómo llama el Señor de forma tan distinta? A Pedro. Lo invita. A Pablo le da un sacudón para que entienda quién es él y tenga la experiencia de él. Pero los dos, una vez conocen al Señor, fíjense ustedes, comienza ese proceso de transformación que tal vez para nosotros hoy debe ser la lección grande de esta fiesta, de esta solemnidad. No basta con encontrar a Cristo, no basta con estar con el Señor si yo no permito que el Señor me transforme. Una cosa es el Pedro del lago de Galilea, el pescador allá de redes rotas, y otra cosa es el Pedro que hoy se nos presenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ha sido constituido la piedra, el jefe, el papa de nuestra iglesia, el vicario de Cristo en la tierra. Una cosa es el Pablo allá de Tarso y otra cosa es el Pablo que hoy se nos presenta en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Los dos han sido transformados por el Señor desde su interior. Y hay una cosa hermosa, todo lo que tuvieron que hacer para llegar a la convicción hoy de Pedro. ¿Cuál es la convicción de Pedro? Yo, y todo lo que yo pueda hacer tiene que ser al servicio y en el nombre del Señor. Y por eso en el nombre del Señor yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, levántate y camina, quedas curado. Él se sabe y llegó en esa madurez espiritual a saberse
instrumento de la bondad y de la misericordia de Dios. Pablo sabe que todo lo que está sufriendo y lo que le espera es por amar a Cristo, pero no está dispuesto a renunciar en nada a ese amor del Señor. Está a punto de ser sacrificado. En esa carta de San Pablo a Timoteo que hoy leímos como segunda lectura, él sabe que todo lo que está afrontando le va a regalar y a guardar la corona merecida de la eternidad y de la salvación que él mismo ha anunciado y contado. Y es muy interesante que él sabe que su fuerza, sabe que su sabiduría, que su equilibrio viene de Dios. Por eso no tiene miedo. Y fíjense ustedes que si nosotros llegamos al Evangelio según San Mateo y queremos realmente ver el ejemplo de Pedro y Pablo, nos correspondería que nosotros nos preguntáramos, o mejor, respondiéramos la pregunta que el Señor nos hace en el Evangelio. ¿Quién dice la gente? No nos interesa, pero ¿quién dices tú que es Cristo? ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Quién es Cristo en tu familia? ¿Quién es realmente el Señor para mí? Esa pregunta es fundamental. De acuerdo a la concepción y como yo vea y como yo conciba a Cristo en mí, así va mi vida. Cristo es un juez inclemente, entonces yo se la hago a escondidas. Cristo es realmente mi Salvador, entonces yo le obedezco y miro cómo condiciono mi vida. Cristo es ahí un amigote ahí que me deja pasar todo. Entonces tengo una confiancita ahí y yo hago como me parece y vivo mis caprichos. Es muy importante. ¿Y usted quién dice que soy yo? La respuesta verdadera, y eso le ganó el primado a Pedro, es una sola. Tú eres el Señor de mi vida, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el que me has conquistado desde hace 2000 años mi eternidad, tú eres el maestro del amor y yo tengo que aprender de ti. Y esto es muy importante, amados hermanos. Nosotros tenemos que afianzarnos en la relación con el Señor para que nuestra fe sea verdadera y sea una fe que actúe y que verdaderamente logre lo que cree. Es muy importante la convicción de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esto es una revelación divina. Pero nosotros ya no necesitamos que suceda un milagro en nosotros, necesitamos es creer y vivir según lo que creemos. Cómo Dios va llamando y también nos llama a cada uno de nosotros porque tiene necesidad de nosotros. El Señor nos llama a pesar de lo que somos, pero no para dejarnos así. Él quiere que tú te dejes transformar. Él quiere que tú te dejes cambiar. Él quiere realizar la obra, darte forma en tu corazón según el amor de Él. Y hoy tenemos que pedirle al Señor, Señor, así como lo hiciste con Pedro y Pablo, hoy no necesitamos de Pedro y Pablo, hoy los tenemos. Hoy está ya el Papa Francisco, están nuestros obispos, pero hoy lo que yo necesito es que me transforme también a mí, como lo hizo con Pablo y como lo hizo con Pedro y con todos los apóstoles, y lo ha hecho en el transcurso de la historia. Mientras que yo no deje que el Señor entre en mi corazón y me cambie, ¿de qué me sirve la salvación? ¿De qué me sirve la acción apostólica?
¿De qué me sirve si es que yo no estoy dejando que ese efecto se realice en mí? Y por eso nosotros no podemos olvidar que gracias a ellos, pero hoy nos toca a nosotros, tenemos que construir la iglesia de Cristo. Y si es la de Cristo, tiene que ser a la manera del Señor. Y esto es muy importante. Por eso el Señor entrega las llaves, entrega el mandato a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero ¿cuál es la roca firme? ¿Cuál es la piedra sobre la cual se construye? ¿El hombre Pedro? No tanto el hombre Pedro, el testimonio de Pedro. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es esa la roca, esa es la gran verdad. Por eso podemos decir que fuera de Cristo no hay salvación. Es en Él únicamente, es en esa verdad que Él, cuando yo lo contemplo, lo veo como mi Dios, como mi Salvador, como la razón de mi vida, el motor, el que me enseña para que yo aprenda, el que me dice para que yo obedezca, al que yo tengo que parecerme cada día por dentro. Esa es la gran piedra, hermanos, sobre la cual construimos nuestra existencia, nuestra casa, nuestra vida. Tú eres el Mesías, Señor, el Hijo del Dios vivo. Cuando el Señor se encontró con Pablo en la conversión de Pablo, y después de botarlo por el piso, de darle semejante sacudón, la pregunta de Pablo es una: ¿quién eres? Pablo experimentó que era una persona, que no había sido un vendaval, ni un terremoto el que lo botó. No, él sabía que era una persona. Y por eso pregunta: ¿quién eres? Y la respuesta del Señor: soy Cristo, a quien tú persigues. Aquí estoy. Tan guapito, ¿no es cierto? San Pablo. Pablo no había perseguido a Cristo porque Cristo había ido a los cielos hacía años. ¿A quién perseguía Pablo? A los cristianos. Y esta es una inmensa lección en este día. No cometamos el error de dividir la iglesia de Cristo. Cristo y su comunidad, Cristo y la iglesia, Cristo y nosotros somos esa gran realidad. Cuando yo persigo al cristiano, estoy persiguiendo a ese Cristo en él. Soy Cristo a quien tú persigues. Lo que yo hago con la iglesia lo hago con Cristo. Y lo que yo hago por Cristo lo causo a la iglesia. Nosotros somos el cuerpo del Señor. Y no somos un descabezado que anda por ahí, no, señor. Ni la cabeza va por ahí sola tampoco. Somos esa unidad perfecta de la comunidad viviente, del Dios vivo y verdadero, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, en este día, cuando se nos recuerda que el Señor ha entregado las llaves a Pedro del reino de los cielos para atar y desatar. ¿Qué significa eso? El poder del Espíritu Santo para perdonar los pecados. Eso es lo que significa. Porque es que nosotros no podemos olvidar para qué vino Cristo. Para que no haya pecado en el corazón de las personas, para quitar el pecado del mundo. Así lo presenta Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el pecado del mundo, ¿dónde está? En nosotros. Y por eso las llaves para abrir, para cerrar, para perdonar, para absolver. Porque es que nadie puede entrar con pecado en la eternidad. Nadie va a entrar al reino de Dios con su maldad, con esos defectos que no quiso corregir. Nadie va a entrar
en la salvación del Señor, sabiendo y a conciencia haciéndole mal a los demás y siendo la piedra de escándalo de tantas personas? No, Señor. Nadie entra con pecado. Y por eso el Señor entrega las llaves. Administren ustedes, háganlo, pero que no haya pecado en el corazón de las personas, que nos corrijamos, que quitemos los caprichos, los vicios, todo lo que no construye según la voluntad de Dios. Para eso es. Esto es muy importante. Lo que ates y lo que desates. El Señor entregó el poder para que lo administremos. Pero de ese poder el Señor tiene cuenta. ¿Ataste o desataste? La Iglesia puede, en la acción ministerial y sacramental, absolver pecados porque fue la orden que ha recibido y autorización y ministerio del Señor. Por eso, porque el único que puede es realmente el Señor. Esto es muy importante y por eso nosotros somos la Iglesia de Cristo. Y los otros pueden decir lo que quieran. Hay un pecador que me va a absolver a mí. Claro, ellos sí, porque ellos no son la Iglesia de Cristo. Ellos no fueron fundados por el Señor. Así brinquen encima de la Biblia. La de nosotros, la de los apóstoles, la de Pedro, la de Pablo. Esa es la de Cristo. Esa es la de Cristo. Y pecados y errores y escándalos, sí, Señor. No por voluntad del Señor, ni por voluntad de muchos de nosotros. Pero el Señor, cuando llamó a Pedro, sabía que era un terco. El Señor, cuando llamó a Pablo, sabía quién estaba llamando, como nos llama a nosotros. Él no los llamó por perfectos, ni para que fueran perfectos. Él los llamó para que lo amaran. Y cuando uno ama al Señor, necesariamente tiene que corregirse. Y tiene que empezar a vivir una vida del pasado con la nueva vida de haber encontrado al Señor. Esto es muy importante. No se desautoriza la Iglesia de Cristo por el error de unos cuantos. No, Señor. La Iglesia del Señor es de Él, porque Él la amó, la quiso, la fundó y la sigue asistiendo. Y esta tiene que ser la convicción de nosotros en esta fiesta de Pedro y Pablo. Yo quiero que esta iglesia irradie el amor del Señor y de su misericordia sobre nuestros hogares. Allá vivimos la Iglesia de Cristo. Sobre nuestras zonas pastorales, sobre nuestros grupos apostólicos, sobre nuestras relaciones de amistad, allá donde trabajamos, allá se construye la Iglesia de Cristo. Y allá necesitamos ese nuevo Pedro que diga: tú eres el Cristo, yo te creo y te obedezco. Allá necesitamos ese Pablo que diga: me entrego a ti, Señor. Y que, por eso lo identificamos con la espada de doble filo a Pablo, que tu palabra entre en mí y no deje nada al puesto, que se obre según tú me dices, Señor. Que sea yo el que te ame siempre y sin condiciones. Hoy sí necesitamos de eso que nos regala Pedro y Pablo, y por eso los contemplamos grandes. Pedro murió en un día como hoy en Roma, crucificado, y su última voluntad fue: no merezco morir como mi Señor. Entonces le dieron el giro, cabeza abajo y los pies en alto, pero murió en la cruz. Y Pablo murió un poco después, decapitado, porque era ciudadano romano. No se les olvide, la cruz era para los bandidos, para los extranjeros, para la gente que no pertenecía al pueblo romano. La muerte digna, con dignidad, es que le volaran la cabeza a los romanos, no que los colgaran en una cruz, ni ahorcados, ni de ninguna otra forma. Esa era la muerte con dignidad. Y por eso es que Pablo, como él era ciudadano romano también, entonces lo traen para que muera en Roma y sea condenado allí. Quiero finalmente decirles, en el Foro Imperial de Roma, allá en las ruinas,
hay una iglesita, hoy es una iglesita, pero esa iglesita se levantó sobre lo que es la cárcel de Mamerto. Mamerto le dicen a uno aquí las mamás, Mamerto, no, Mamerto era un emperador. Mamerto era un emperador romano y tenía esta cárcel, y como ellos eran muy prácticos, cavaban en la roca un hueco y después dejaban un hueco chiquito encima y ahí ponían una reja, y sobre esa reja se hacía un guardia con 50 dentro, de tal manera que por dónde salían, entonces los bajaban con un lazo o los sacaban con un lazo. Y esa clase de Mamerto, esa cárcel de Mamerto, Mamertina, por eso se llama Mamertina, tiene en el segundo piso un lugar muy especial. Cuando sacaban a Pedro para condenarlo a la crucifixión, entraban a Pablo para empezar su juicio. Y en ese lugar se encuentran los dos, y ahí hay un rosetón hecho con piedritas, mosaico, y está representando el abrazo de Pedro y Pablo. Cuando ellos se encontraron, se abrazaron. Fue el último momento en el cual los apóstoles se vieron en esta vida. Qué hermoso eso. Nos une el amor del Señor. Nos hace hermanos el amor de Cristo. Y si nos une el amor del Señor en esta vida, también nos va a unir la eternidad dichosa. Pues bueno, quiero que renovemos hoy nuestra confianza, amor, servicio, alegría y felicidad de ser de la Iglesia de Cristo. No hay que avergonzarnos, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Estamos en el camino de buscar serle fiel al Señor todos. Yo me siento orgulloso de ser servidor del Señor y de ser y pertenecer a la Iglesia de Cristo. Y siempre resuenan en mí las palabras, sobre todo en los momentos difíciles que uno escucha, etcétera. El que se avergüenza de mí delante de los hombres, también yo me avergonzaré de él en el momento definitivo. No, Señor, la historia de nuestra iglesia es hermosa, bellísima, única, eterna. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. El espíritu del mal busca arruinar lo que le pertenece a Dios, y entre más sea de Dios, más busca agitarlo y más busca arruinarlo. Pero nosotros resistimos con la fuerza del Espíritu. Pedro representa la oficialidad de la iglesia. Pablo, las alas abiertas del Espíritu Santo de Dios. Discípulos y misioneros. La iglesia sin fronteras, donde hay humanidad, hay una razón para llevar el mensaje del amor de Cristo. Amemos a Cristo, amemos la iglesia, amémonos entre nosotros, porque esa es la única razón que hoy nos enseñan Pedro y Pablo. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino al remar,
ruta pascual, Dios me guía al caminar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, el primero en confesar la fe; Pablo, maestro esclarecido de la verdad; Pedro, que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel; Pablo, maestro y doctor de los gentiles convocados. Así, por caminos diferentes, congregaron la única familia de Cristo. A ambos el mundo los venera y una corona los une. Por eso, con los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos permites estar en tu presencia celebrando esta sagrada Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y en este día, de manera especial, queremos encomendarte y confiar a nuestro Pedro hoy, el Papa Francisco, a Pablo hoy, nuestro arzobispo Ismael Rueda Sierra, y a todos los pastores que cuidamos de tu pueblo para que la lleves a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, Señor, para que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, San Pedro y San Pablo, especialmente hoy en su solemnidad, San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos llenos de alegría porque somos hijos de Dios y pertenecemos a esta familia de la Iglesia de Cristo, como el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios nos libre de todos los males mientras aguardamos la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, saludémonos en el amor del Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Realicemos nuestra comunión espiritual, queridos hermanos, donde quiera que nos encontremos. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero. Por mis pecados te pido perdón, y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Vamos a orar por nuestra amada Iglesia Católica. Vamos a encomendar especialmente al Papa, que siempre nos invita a que lo encomendemos en su ministerio petrino, él como el vicario de Cristo. Vamos a orar por nuestros apóstoles, por nuestros obispos, por todos nuestros sacerdotes en los rincones del mundo, cumpliendo esa misión recibida del Señor. Y vamos a orar por nosotros, apóstoles, que en cada parroquia, en cada apostolado, en cada zona pastoral, construimos y hacemos posible la iglesia que Cristo ha fundado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Los santos pastorcitos, rogad por nosotros. San Pedro y San Pablo, rogad por nosotros. San José, ruega por nosotros. Oremos. Renovados con este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir la bendición solemne que, con motivo de esta festividad de Pedro y Pablo apóstoles,
la Iglesia nos dé parte. Los bendiga Dios Todopoderoso, quien los ha afianzado en la confesión de San Pedro y los edificó sobre la solidez de la fe de la Iglesia. Amén. Amén. Y a los que ha instruido con la infatigable predicación de San Pablo, les enseñe siempre con su ejemplo a ganar a los hermanos para Cristo. Amén. Amén. Para que Pedro con las llaves, Pablo con la palabra y ambos por la intercesión procuren llevarnos a aquella patria a la que ellos merecieron llegar felizmente, uno por la cruz, el otro por la espada. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os proteja siempre. Amén. Feliz día para todos, feliz fiesta de San Pedro y San Pablo. Muchas gracias. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.